Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Mi nombre es Daniel Castillo y esto es Sobran los Motivos. Daniel, hagamos este ejercicio. Pongamos el 1 de abril de 1982. ¿Te acordás dónde estabas? Y yo el 1 de abril de 1982 estaba en la unidad en la cual estaba haciendo el servicio militar, en Corrientes, Mercedes. Porque a todo esto, los últimos en saber fuimos nosotros, soldados. No te olvides que en la época era un gobierno militar en el cual nunca nosotros éramos soldados, el soldado no preguntaba. Eso era el reglamento militar. El soldado tenía que actuar, no tenía que hacer preguntas. O sea ¿Elegiste ser soldado, Daniel? ¿Te gustaba lo que hacías antes de la guerra, estamos hablando? Te soy honestamente, cuando me llegó el servicio militar, creo como cualquier ciudadano, sabíamos que lo teníamos que hacer. En la época cumplías los 18 años y vos te preocupabas totalmente. Una vez que te enrolabas, pensaba que en 1 año o en 2 años vos tenías que hacer servicio militar. Por eso la juventud, la sociedad creo que era otra. El último día que yo lo vi fue el 11 de abril, que ya había empezado la guerra. Se fue, lo estaban esperando, lo metieron en un avión a Puerto Belgrano. Y de ahí al buque Belgrano. Para eso no pidieron permiso a los padres, porque a pesar de todo era menor de edad. Cuando me incorporé, a pesar de la unidad donde me tocó, que era un regimiento de infantería, lo fui tomando bien. No miré en el sufrimiento, ni las actitudes, ni las cosas que no hacían, sino simplemente lo traje para mí lo mejor. Y me creía que era bueno. Hasta yo me había quedado anotado para seguir la carrera militar. Estaba como cabo reserva. Claro, nunca imaginaste que en un país que no es colonialista, que no ha entrado en guerra, ibas a terminar en un campo de batalla. No, totalmente. ¿O lo imaginabas? No, jamás. Sí, las Malvinas eran propiedad de lo que se conocía como el último virreinato creado por los españoles aquí, que era el Virreinato del Río de la Plata, allá por el siglo XVIII, y a partir de ese momento todo lo que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, al lograrse la independencia, pasa a la Argentina. Esta es una cuestión histórica, geográfica, de obvia pertenencia a la Argentina. Nosotros, a pesar de todo, estábamos preparados, pero sí fuimos a Malvinas con gomera. Yo a Malvinas, cuando nos mandaron, que fuimos a Malvinas, fui con el mismo fusil que hicimos intrusión, que era culate madera, con el mismo forcego que teníamos, la misma ropa que teníamos en el cuartel. Nos dieron 2 medias de lana, un chalequito que era de lana y unos guantes de lonilla. De lona, no tengo un guante de lana o de otra cosa, un guante de lona. ¿Qué sensación tenías en ese momento? Más allá del clima, más allá de los instrumentos que les daban como para que ustedes puedan llegar a la isla. ¿Cuál era la sensación? Sabés que en un momento
nos dijeron a nosotros que nos llevaron a Comodoro Rivadavia, porque no sé si fue la estrategia, nunca nos dijeron ustedes van a Malvinas. Fuimos con nosotros, nuestra unidad iba a cubrir un regimiento a Caleta Olivia, Chubut, Caleta Olivia, una provincia de Chubut. Caleta Olivia. Sí. Nuestra misión era eso, pero cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, estuvimos un día, llegó la orden que nuestra unidad automáticamente tenía que cruzar Malvinas. El 12 de octubre de 1976, Leopoldo Fortunato Galtieri asumió como comandante del segundo cuerpo de ejército, que tiene su asiento aquí en Rosario, en donde funcionaba el comando, que era Córdoba y Moreno, y tenía jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Galtieri comienza a tener poder político gracias a los empresarios de la zona y empieza a pensar en ser el presidente que le dé el final a la dictadura, pero que sea el presidente electo por la reelección, por la votación que haga la gente después de la salida de la dictadura. Y para eso comienza a pensar en el proyecto que le había acercado a Anaya, de la Armada, de recuperar Malvinas. Ahora, Galtieri logra eso gracias a que gana la interna del partido militar, gracias al apoyo de los empresarios de Rosario. Por eso decimos, Malvinas empezó en Rosario. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La idea que tenía Galtieri al principio, la idea que tenía Anaya, que era el jefe de la Armada en aquel momento, era tomar Malvinas e irse para negociar después en las Naciones Unidas. Esa fue la idea, estar a lo sumo una semana y retirarse. Sin embargo, Galtieri cambia, la cúpula militar cambia cuando ve al pueblo enfervorizado en la Plaza de Mayo vitoreando por lo que significaba la reivindicación histórica de la recuperación de Malvinas. Y antes de subir al avión, ni bien subíamos al avión, porque también, por supuesto, una unidad, una compañía, un regimiento sacaron todos los asientos y íbamos sentados en la falda de cada uno, soldado, ¿viste? Y nos iban poniendo los rosarios y la chapita de identificación. ¿Les ponían un rosario a cada uno? Claro, el cura nos bendecía, pero te digo mal que, mira, hasta ese momento, si a nosotros no entendíamos nada. Yo, te digo, a mi edad no entendíamos nada. ¿Qué edad tenías? Y 18 años, para los 19. Cuando él estaba embarcado en el buque, yo recibí 2 cartas de él. Él me dijo en la última carta que cuando llegaron ahí a donde estuvieron parados, no sé cómo se le dice en el barco, cuando paran, que a ellos no los habían autorizado a bajar, pero toda la plana mayor sí había bajado. Por eso yo tengo mis ciertas dudas que el capitán ya estaba en el barco, porque habían bajado en Ushuaia. ¿Sabes que hasta qué otro error cometieron? Llevaron soldados clase 63, un grupito, Sí. porque muchos se fueron de baja y otros se armó otra compañía que se llamaba la C, una compañía de reserva, y completaron nuestras sesiones con soldados clase 63, que tenían 2 meses de instrucción. Entonces estos muchachos no tenían la instrucción de campo. Claro. Cuando me llevan a armar la carpa, y me dice, hágase cargo, soldado, ustedes con los 2 tiernos, porque tiernos te dicen cuando son nuevitos. Resulta que ninguno de los 3 que teníamos coincidían los abrochamientos de la carpa. Quedaron en el camino 649 pibes de edad menor de 20 años, casi todos sacados de la zona del segundo cuerpo de ejército. Corrientes, Santa Fe y el Chaco fueron las 3 provincias que más soldados se entregaron por Malvinas. ¿Por qué? Porque eran las provincias que Galtieri manejaba militarmente por haber estado como comandante del segundo cuerpo de ejército. De 100 soldados, había 4 que sabían leer y escribir. Los demás éramos todos, la mayoría analfabéticos. Entonces me dice, chamigo, dice uno, mirá cómo cae ceniza, nos están tirando ceniza. Era la nieve que caía. Y nos miramos todos. Nos mirábamos todos. Cuando amaneció. Nunca habían visto Claro, nieve. eso pasó al otro día cuando amaneció. Porque era por primera vez. Yo mismo, quien te habla, era la primera vez que conocía la nieve. Fue totalmente, viste, algo, para nosotros algo nuevo. Pero no nos imaginábamos que estábamos en un lugar donde teníamos que vivir lo que teníamos que vivir. Mi marido cuando se levantaba prendía la radio y prendía Radio Rivadavia, ponía siempre. Estaba tomando mate, me levanto y escucho que dice que estaban remolcando al buque, el general Belgrano. Lo estaban remolcando, porque yo a la noche no me había enterado de nada, el día 2.
Yo me llego a enterar el 3 a la mañana. Por radio. Y jamás me avisaron nada. Todavía fue mi marido a Puerto Belgrano y decían que él no estaba en el barco. Y dice mi marido, ¿y esto que dice en la carta qué es? ¿Cómo que no está en el barco? I put that duty first. And when the Belgrano was sunk, and I ask you to accept this, she was in a position which was a danger to our Navy. El primer enemigo de nosotros fue el frío, la nieve. Y directamente nosotros nos llevaron al frente. Fuimos directamente, si vos me hablas del puerto argentino, de los pueblos, te diría, no puedo hablar porque no conozco, porque ni siquiera cruzamos. De pasada directamente al frente a los lugares de combate. A esos lugares, sí, he tenido miles de historias y he vivido, y bueno, yo soy un privilegiado, digo, de Dios, porque bueno, estoy acá no por ser mejor, porque fui un soldado, porque fui esto, no, sino porque Dios me dio la oportunidad de volver. Entonces... ¿Tuviste momentos en donde pensaste que no ibas a volver? ¿Tuviste momentos de miedo? Sí, muchas veces, que después yo te resigné a vivirlo. El abastecimiento único que nos salvaba de vivir era la parte de los helicópteros, tanto abastecimiento como municiones como comida. La logística únicamente con helicópteros a esos lugares. Que había días que por el clima, por la lluvia, a veces los aviones ingleses los bombardeaban, no han bajado muchos helicópteros, porque el blanco perfecto que decían los ingleses, ellos sabían que nos sacaban los transportes, los helicópteros, y nosotros allá terminábamos sin municiones, muriéndonos de hambre y de frío, y es lo que nos pasó. Estoy orgulloso, por eso te digo, de me avergonzar de la garra de mis compañeros que han dado la vida, porque ellos, nosotros a pesar de con una caja de munición que nos llegaba, y bueno, tratamos de meterlo en los bolsillos, un puñado cada uno, y te digo más, que hubo ocasiones que vos preferías, vos sabías que dependía de esa munición tu vida, entonces por ahí dejabas todo lo que podías dejar y te cargabas una munición más en tu bolsillo. Daniel, ¿había un plan? ¿Había órdenes precisas? ¿O cuando los dejaron les dijeron ármense como puedan y pasaban los días y las noches? Nosotros teníamos nuestro jefe de grupo. Nuestro jefe de grupo tenía el jefe de tropa, para aplicarte más caro. Y desde ahí venían las órdenes de los comandantes. ¿Cuáles eran las órdenes? Y que vos tendrías que ir al frente, simplemente. Pero ellos ni sabían cómo vivíamos, no sabían si les faltaba. Porque, te soy honesto, desde Puerto Argentino estaba toda la plana mayor de todos los generales. Y ellos, supuestamente, no les faltaba nada. Ellos lo único que te mandaban al frente y el coronel o el subteniente, el capitán que estaba, tenía que ir al frente con la tropa. Que quizás, por eso te digo, conocí gente, tanto oficial como suboficial, que eran un soldado más. Hubo cosas que pasaron con soldados. Es cierto que porque a lo mejor se robaban de los superiores, no sé, una lata de arvejas, no, o lo que fuere, olvidate. ¿Lo terminaban estaqueando? Tocabas algo de ellos y era, olvidate. Te hacían, en una palabra, te hacían bosta. Y te estaqueaban y terminaban de la peor manera. El informe Rattenbach se produce entre 1982 y finales de 1983. Es un informe que hace un general muy bien conceptuado en aquel momento por el ejército argentino, que valora la actuación militar y la actuación política de la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Y allí se ve con absoluta claridad que hay delitos que comete la oficialidad de las tres Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, la Marina Argentina y el Ejército Argentino, que lleva a decirle a Rattenbach que merecen la pena de muerte Galtieri, Lamidoso y Anaya. Eso es lo que decía el informe Rattenbach en su momento, por eso se ocultó, porque eran consecuencias muy fuertes, porque decía que era traición a los propios soldados y que lo que se había hecho en Malvinas era absolutamente contrario a los designios del mayor referente del ejército argentino en la historia argentina, que era San Martín. ¿Qué significa para aquellos más chicos estaquear? Estaquear, bueno, ellos te atan te clavan 4 estacas, te atan de los 2 pies y de las manos, o sea, como crucificado, pero en la tierra, y te dejan ahí boca arriba. En la nieve.
Sí, en cualquier lado. Y te ponían un poncho plástico a 20 centímetros a la noche. Hay muchos muchachos que han muerto de esa manera, porque imagínate en 10 grados bajo cero, sin hambre, porque el peor enemigo es vos enfrentar al frío. Por eso te digo, ¿quién te van a hablar de hambre si no, nunca le dolió la panza de hambre? ¿Quién te va a hablar de frío si nunca sufrió frío? Y a nosotros nos pasó eso. Yo tengo un compañero que se me murió en la trinchera porque no teníamos, hacía 5 días que no nos llegaba la ración. Se le empezó a hacer pie de trinchera, se le congeló los pies y bueno, terminó porque ya no le circuló la sangre.